Trabajé duro durante años para comprar mi primer auto. Pero mi hermano mimado lo robó y lo destrozó por completo. Ahora está rogándome porque desista de las acciones legales que tomé en su contra. Hola amigos de Reddit, soy Miriam, he estado leyendo historias y quiero compartirles la mía, espero que llegue a varias personas. Esto sucedió hace un par de días. Para comenzar, yo había pasado toda mi juventud ahorrando y guardando hasta el último centavo, dejando pasar vacaciones, ignorando compras impulsivas y manejando mi viejo sedán destartalado hasta que ya no pudo más, solo para finalmente darme el gusto de tener algo que siempre había querido, un auto nuevo, completamente mío, pagado con el dinero que había ganado con esfuerzo. En el momento en que firmé los papeles y el vendedor me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo puro y sin adulterar por mí misma. Pasé mis dedos por el capó liso y brillante, inhalé el aroma embriagador de los asientos de cuero nuevos y pensé, esto es mío, cada parte, cada detalle es mío. Ni siquiera había pasado un día completo con el auto cuando mi hermano menor, Jason, decidió que mi felicidad era algo que él podía tomar para sí. Jason, el niño que había sido consentido y protegido toda su vida, nunca había sudado por nada, jamás asumía responsabilidades y nunca enfrentaba consecuencias que mis padres no pudieran ocultar. Era de ese tipo de personas que tratan las cosas ajenas como si les pertenecieran por defecto, porque así siempre había sido su vida. Cuando llegué esa tarde a la casa de mis padres para presumir el auto, Jason ya estaba allí, apoyado contra la cochera con esa sonrisa que también conocía. Apenas levantó la vista del celular cuando estacioné. Se separó de la pared con esa típica actitud suya y se acercó, asomándose por la ventana del lado del conductor como si ya hubiera decidido que el auto era suyo. Me preguntó cuánto kilometraje tenía. Le dije que menos de 100, intentando mantener la voz neutral, aunque ya sentía que mi paciencia comenzaba a agotarse. Jason silbó en voz baja, asintió con aprobación y, sin pedir permiso, estiró la mano, abrió la puerta y dijo que quería dar una vuelta. Me lancé de inmediato a cerrar la puerta antes de que pudiera subirse, negando con firmeza. No, acabo de comprarlo, no vas a manejarlo. Jason puso los ojos en blanco como si le hubiera negado prestarle una moneda. Como si yo fuera una exagerada por no dejarle usarlo. Y justo por eso, respondí internamente, porque es solo un auto, pero es un auto por el que trabajé muy duro para comprar. No puedes simplemente tomarlo. Pero Jason nunca había sido del tipo que aceptaba un no. Solo se encogió de hombros, sonrió de lado y se alejó. Sin embargo, hubo algo en su expresión que me dejó una sensación fría en la espalda, como si ya tuviera un plan para hacer algo. Debí haber confiado en mi intuición. Esa noche dejé las llaves del coche en la mesa de la entrada por unos minutos mientras subía a mi habitación a buscar algo. Cuando bajé, las llaves ya no estaban, y tampoco mi coche. Cerré los puños al darme cuenta. Jason. Salí disparada hacia afuera, el corazón golpeándome el pecho, pero para entonces él ya se había ido hacía rato, el chirrido de las llantas resonando en la distancia. Saqué el teléfono y marqué su número, pero solo me contestó el buzón de voz, una y otra vez. Seguía hirviendo de rabia cuando, 2 horas después, finalmente sonó el teléfono. Pero no era el número de Jason. Era un número desconocido. Respondí, preparándome. Señorita Anderson, una voz profunda, calmada pero seria. Habla el oficial Reynolds del Departamento de Policía del Condado. Estoy llamando sobre un vehículo registrado a su nombre. Se me cayó el estómago. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente, mencionó el oficial. El conductor está ileso, pero el vehículo sufrió daños significativos. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién estaba conduciendo? El oficial dudó apenas un segundo antes de responder. Un joven que se identificó como Jason Anderson. Ni siquiera recuerdo haber conducido hasta la escena del accidente. Recuerdo que en un instante estaba parada en la entrada de la casa de mis padres, aferrando mi teléfono con los nudillos blancos, y en un instante estaba deteniéndome detrás de las luces intermitentes de la policía, el pulso retumbando de furia. Y ahí estaba él, mi hermano, parado junto a lo que quedaba de mi auto nuevo, con los brazos cruzados y una expresión completamente indiferente. El parachoques delantero estaba destruido, el capó abollado, y uno de los faros completamente hecho trizas. Mi hermoso, perfecto auto estaba arruinado. ¿Y Jason? Jason estaba ahí como si nada. Me bajé de mi viejo sedán destartalado, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía, las manos temblorosas mientras caminaba hacia él. ¿Qué demonios hiciste? Jason finalmente se giró para mirarme y entonces, en el momento más irritante de toda mi vida, sonrió con arrogancia. «Qué mala suerte», dijo, encogiéndose de hombros como si hubiera tirado mi helado al suelo actuando como si no le importara haber destruido mi coche. «Pero oye, no te pongas así. Mamá y papá van a hacer que me perdones».
Sentí esas palabras como una bofetada. Mamá y papá van a hacer que me perdones. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento de lo que había hecho. Era una declaración arrogante, condescendiente, de que no importaba cuánto daño hubiera causado ni cuán furiosa estuviera yo, porque nuestros padres arreglarían todo como siempre lo hacían. Respiré hondo, obligándome a controlar la rabia. Las manos me temblaban a los lados, el pulso retumbando en mis oídos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Esta vez no iba a dejarlo salirse con la suya. No esta vez. ¿Alguna vez tu hermano ha pensado que puede salirse con la suya en todo momento? Cuéntamelo en los comentarios. Actualización 1. Hola de nuevo, he decidido dejar de llorar. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante, el cuerpo aún tenso por la pura frustración de la noche anterior. Mi mente repetía cada detalle de ese encuentro horrible en el lugar del accidente, el rostro burlón de mi hermano persiguiéndome como una pesadilla que se negaba a terminar. Mi auto, ese coche nuevo que tanto me había costado conseguir, destruido en un instante por alguien que jamás había trabajado un solo día en su vida, alguien que nunca había enfrentado una sola consecuencia. Alguien que realmente creía que mi enojo no era más que una molestia en su día. Ya sabía, incluso antes de salir de la cama, que mis padres iban a llamarme. Que exigirían una conversación. Que intentarían apaciguar todo como siempre lo hacían, como si las acciones de Jason fueran simplemente otro error menor que podríamos olvidar, si tan solo yo fuera razonable, como una buena hija debía ser. Efectivamente, en cuanto revisé el teléfono, vi 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá, y un mensaje de texto de Jason que era tan arrogante que tuve que leerlo 2 veces para creer lo que veía. Deja de ser dramática, Miriam. Es solo un auto. Mamá y papá dijeron que lo solucionarán, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. Sin disculpas. Sin remordimiento. Ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que había hecho algo mal. Solo puro privilegio goteando de cada palabra, como si el verdadero problema no fuera que había robado y destrozado mi propiedad, sino que yo me hubiera atrevido a hacer un escándalo por ello. Tragué mi rabia, obligándome a respirar lento, recordándome que alterarme por un mensaje de texto no iba a ayudar. Jason siempre había sido así. Y yo sabía exactamente de dónde lo había aprendido. Conduje hasta la casa de mis padres. Mis nudillos estaban muy blancos mientras sujetaba el volante de mi auto viejo, un trasto viejo, el estómago revuelto con una mezcla de rabia y cansancio, sabiendo perfectamente cómo iba a ir esa conversación. Entré sin tocar la puerta, sin perder tiempo en saludos, y los encontré sentados rígidamente en la mesa de la cocina, con expresiones que eran una mezcla perfecta de preocupación forzada y exasperación apenas disimulada. Como si yo fuera el problema. Como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser corregida. Jason estaba desplomado en una de las sillas, mirando su celular como si nada, esperando que todo esto pasara para poder seguir con su vida como siempre lo hacía, esperaban que yo pueda recoger los pedazos de lo que él había arruinado. Mi madre suspiró con fuerza, dejando su taza de café sobre la mesa como si mi sola presencia ya la agotara, frotándose las sienes como si ella fuera la víctima de todo esto y dijo: Miriam, cariño, tenemos que hablar sobre la situación, porque este enojo que estás reteniendo no es saludable para nadie. Sentí algo frío en el pecho, algo silencioso pero peligroso, una furia lenta que había cargado durante años, pero que nunca me había permitido reconocer por completo, hasta ahora. ¿Mi enojo? Repetí, con la voz extrañamente calmada, las manos apoyadas sobre el respaldo de una silla vacía, sujetando la madera tan fuerte que los dedos me dolían. ¿Ustedes creen que mi enojo es el problema aquí? Mi padre dejó escapar un largo suspiro, cruzando una mirada rápida con mi madre. Esa comunicación silenciosa dejó dolorosamente claro que estaban unidos en esto, que la decisión ya la habían tomado antes de que yo siquiera cruzara la puerta. Cariño, dijo, con una voz empapada de condescendencia, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete roto, es solo un auto. Jason no quiso chocarlo, y no creemos que sea justo castigarlo tan duramente por algo que claramente fue un accidente. Algo dentro de mí se quebró. Algo que había sido sostenido con pura fuerza de voluntad durante años, algo que había sido estirado, tirado y desgarrado una vez más de la cuenta. Lo robó, dije, con voz firme, carente de emoción, porque sabía que si me permitía sentir algo, iba a explotar. Le dije que no. Aún así tomó mis llaves. Robó mi coche, lo destrozó, y luego se burló de mí porque sabía que ustedes lo protegerían, como siempre hacen. Jason suspiró exageradamente, al fin levantando la vista de su teléfono, rodando los ojos como si toda la conversación fuera una pérdida de su tiempo y dijo: Por Dios, Miriam, actúas como si hubiera matado a alguien, murmuró, negando con la cabeza, la arrogancia emanando de él como una onda expansiva. Sí, acepto mi error, ¿ok? Supéralo.
Mi madre extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía. Sus ojos suplicaban, su expresión cuidadosamente construida para parecer amorosa, pero en realidad era solo manipulación disfrazada con un envoltorio bonito. Miriam, es tu hermano, dijo suavemente, ladeando la cabeza como si hablara con una niña que necesitaba ser corregida. Sé que estás molesta, pero la familia perdona, cariño. Eso es lo que hacemos. Nos perdonamos. La miré. La desfachatez absoluta de esas palabras, la forma en que había colocado con tanta facilidad la responsabilidad sobre mí para arreglar lo que Jason había hecho. Como si mis sentimientos fueran una molestia. Como si mi trabajo duro no valiera nada. Como si mis sacrificios no importaran, siempre que Jason estuviera feliz. Me di cuenta en ese momento de que había pasado toda mi vida siendo condicionada a aceptar ese trato. A creer que mis necesidades venían después. Que mi enojo no era válido. Que mi dolor era algo que debía tragar en silencio por el bien de la paz familiar. Pero ya no era esa persona. No iba a dejar que me manipularan con culpa esta vez. Así que hice algo que nunca había hecho antes, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas un destello de diversión, pero fue suficiente para que mi madre se detuviera, suficiente para que Jason me mirara con algo que casi parecía sospecha. ¿Sabes qué? Dije, con una voz ligera, la expresión engañosamente calmada, porque ya había tomado una decisión. Tienes toda la razón, mamá. La familia perdona. Y no quiero seguir cargando con este enojo. Vi cómo sus rostros se llenaban de alivio. Como la sonrisa de Jason volvía a aparecer. Como todos se recostaban en sus sillas, convencidos de que habían ganado, de que me habían roto y moldeado nuevamente en la versión de mí que tanto preferían. Pero no tenían ni idea de lo que estaba planeando. No sabían que detrás de mi sonrisa amable y mi acuerdo fácil, ya estaba poniendo todo en marcha. Jason iba a pagar por lo que hizo. Él simplemente no lo sabía aún. Había pasado toda mi vida escuchando que la familia viene primero, que el perdón es una virtud, que guardar rencor solo lleva a la amargura. Pero mientras estaba sentada en mi coche, afuera de la oficina del seguro, sujetando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, otra vez. Me di cuenta de que esas reglas solo se habían aplicado a mí. A Jason nunca se le había exigido perdonar, ni comprometerse, ni sacrificarse, porque Jason nunca había enfrentado consecuencias reales. Ni una sola vez. Jamás. En todos los años que había pasado deslizándose por la vida sobre una ola de otras personas limpiando sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo la que recogiera los pedazos. Actualización 2. Hola a todos, gracias por sus consejos. Hoy inicié con todo lo que he pensado durante la noche. Cuando entré a la oficina del seguro, el aire acondicionado golpeó mi piel con fuerza, en un contraste brutal con el fuego que ardía en mi pecho, con la furia calculada que me había alimentado desde el momento en que Jason se burló en mi cara y me dijo que nuestros padres me obligarían a perdonarlo. La mujer en el mostrador apenas levantó la vista mientras escribía algo en su computadora, su voz cortante y profesional al preguntarme cómo podía ayudarme. Respiré hondo, preparándome antes de hablar, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar una reclamación por mi auto, dije, manteniendo un tono neutral, la expresión cuidadosamente controlada. Ella asintió, haciendo clic unas cuantas veces más antes de mirarme. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un reporte policial? Sí, hay un reporte, dije, con el pulso estable, mi decisión firme. Y necesito reportarlo como uso no autorizado. Eso la hizo detenerse. Parpadeó una vez, ladeando la cabeza levemente como si intentara determinar si había escuchado bien. ¿Uso no autorizado? Repitió, con un tono de curiosidad. ¿Está diciendo que su vehículo fue robado? Pude haber dicho que sí, pero sabía que no debía mentir, especialmente cuando la verdad era igual de condenatoria. Nunca le di permiso para tomarlo, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de no dejar espacio para malentendidos. Le dije explícitamente que no podía conducir mi auto, y aún así se lo llevó. Eso es robo, ¿no? La mujer dudó solo por un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema, su mirada fija en la pantalla mientras leía lo que asumí eran políticas de la compañía para situaciones como esa. Si puede proporcionar prueba de que le negó el permiso y aún así tomó el vehículo, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron rápidamente hasta encontrar los mensajes de texto de Jason. Los mensajes donde le decía que no. Los mensajes donde se reía como si mis palabras no significaran nada.
Le mostré la pantalla, observando cómo leía los mensajes, sus cejas alzándose ligeramente antes de asentir nuevamente. Esto debería ser suficiente, dijo, ahora con voz puramente profesional, sus dedos moviéndose con precisión sobre el teclado. Como está presentando el reclamo como uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá sobre usted. Se transferirá al conductor. La responsabilidad recaería sobre Jason. La realidad de eso se asentó lentamente en mí, como miel tibia deslizándose sobre el acero frío de mi furia, cubriéndola con algo espeso y satisfactorio. Jason, que había pasado toda su vida evadiendo responsabilidades, finalmente iba a tener que rendir cuentas por algo. Jason, que se había reído en mi cara y me había dicho que tendría que perdonarlo, estaba a punto de descubrir lo que se siente cuando el mundo no se dobla a tu voluntad. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté, manteniendo la voz firme, aunque por dentro mi corazón latía con una emoción extraña y desconocida. La mujer miró su pantalla, ajustando sus gafas antes de responder. Bueno, dada la magnitud del daño, el total estimado por el que será responsable está entre $30.000 y $40.000. Al inhalar y escuchar, entre $30.000 y $40.000, me sentí victoriosa. Jason nunca fue castigado. Siempre se le dio una palmada en la muñeca. Yo no movería un dedo para evitar que ese peso cayera sobre él. Después de salir del trabajo, el sol brillaba más, el aire era más nítido, y me sentía feliz por primera vez desde que esta pesadilla comenzó. Me sentía fuerte. Me sentía libre. Cuando ya llegué a mi apartamento, recorría las redes sociales hasta que fruncí los ojos al ver la última publicación de Jason, una foto de él con sus amigos en un bar, con tragos, y su típico pie de foto arrogante. Y en la descripción de la foto decía, un par de cócteles arreglan un mal día. Algunos deberían relajarse y seguir adelante. La vida es muy corta para preocuparse por tonterías. La pura desfachatez me hizo soltar una carcajada, un sonido tan extraño que me sorprendió por un momento antes de recostarme en el sofá, negando con la cabeza con diversión. Jason sentía que había ganado. Pensaba que esto se había acabado. Creía que nuestros padres lo habían salvado otra vez, que todo estaría bien, y que yo había tragado mi rabia y seguido adelante como siempre. Pero antes de que la aseguradora aprobara el reclamo, Jason no sabría que yo no había soltado esto. Jason lo va a aprender por las malas esta vez. Y descubrirá lo que yo hice. Y será demasiado tarde. Durante la cena, sentí las expectativas de todos sofocándome, como si hubieran decidido que esa noche sería mi momento de ceder. Mi madre decoró la mesa como si fuera una cena navideña, con velas, pollo asado y puré de papas con mantequilla, para remarcar que era una noche de reconciliación familiar. Una escena cuidadosamente armada para suavizar un desacuerdo innecesario. Mi padre presidía la mesa con su típica actitud controlada pero relajada. Pero yo sabía por qué estábamos allí. Sabía por qué esta cena se había planeado tan pronto después del accidente. Y sabía por qué Jason estaba sentado frente a mí con esa sonrisa insoportable y su teléfono al lado del plato, como si ni siquiera pudiera fingir que le importaba. Sabía que venía el discurso. El que habían practicado. Las palabras que usarían para convencerme de que mi ira era injustificada, que mi reacción era exagerada, y que Jason merecía mi perdón porque era familia. Me senté con las manos sobre el regazo, y un sobre grande entre los dedos, bajo la mesa. Sentía solo una serenidad incómoda, porque, a diferencia de ellos, yo sí sabía cómo terminaría esta noche. Jason habló primero, su voz cargada de arrogancia adolescente, sus comentarios condescendientes, su sonrisa agrandándose mientras se recostaba en su silla, con los brazos cruzados. ¿Ya te calmas o seguís con tu berrinche por un auto ridículo? No me afectaron sus comentarios. Ya esperaba que hiciera una broma para dejarme como la loca frente a nuestros padres. Incliné la cabeza y le dediqué una sonrisa débil, indescifrable, observando cómo su confianza crecía ante lo que él creía que era su misión. Mis padres parecían felices, creyendo que habían ganado. Miriam, cariño, sé que esto ha sido una situación estresante para ti, pero realmente necesitamos dejar esto atrás como familia, dijo mi madre con un suspiro dramático, sonando exasperada pero suave, como si fuera la única con paciencia para lidiar conmigo. Jason cometió un error, pero tu enojo no ayuda. Mi padre, siempre la voz de la razón, siempre sereno y realista, asintió mientras cortaba su pollo sin levantar la vista del plato. Miriam, la vida es demasiado corta para esto. El auto es solo un auto. Las cosas pueden reemplazarse, pero la familia no. Jason parecía disfrutar mi aparente derrota, su ego hinchándose con cada segundo, y su mueca haciéndose más desagradable. Giraba su tenedor como si estuviera pensativo, calmado y dijo: Te juro que siempre exageras todo. Choqué un auto, no tu vida. Vas a sanar.
Después de reírse, mi madre me acarició desde el otro lado de la mesa y mi padre asintió aprobando las palabras de Jason. Con cuidado, saqué el sobre de debajo de la mesa y lo puse frente a Jason. Los tres se detuvieron cuando el papel grueso tocó la madera pulida. Jason apenas levantó la vista, negando con la cabeza y rodando los ojos como si yo estuviera siendo dramática, como si lo que estaba a punto de hacer no pudiera ser digno de su tiempo y solo dijo: «Esto es una carta de enojo sobre cómo me heriste, Jason. Lo sabes». Simplemente mi voz, incluso mi expresión, estaban más firmes que nunca. Mi tono debió haber captado su atención, porque por primera vez esa noche, su deleite disminuyó y su sonrisa vaciló mientras dudaba antes de abrir el sobre. Después de sacar los papeles y escanear las frases en la parte superior, su rostro perdió el color tan rápido que fue casi placentero de ver. Para mí casi poético en su ironía. Lo observé en silencio mientras sus manos se apretaban alrededor de las hojas, mientras su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno, mientras toda su postura cambiaba de una arrogancia engreída a un horror callado y creciente. Mi madre frunció el ceño, confundida, mirando entre nosotros, apretando sus dedos sobre los míos. «Miriam, ¿qué es esto?», murmuró Jason, con los documentos arrugados en la mano. «¿Hiciste qué?». Bebí un sorbo de vino, dejando que el silencio los incomodara, midiendo el peso sobre los hombros de Jason antes de hablar, suave y educadamente. «Hermano, el informe del seguro es definitivo. El que te declara oficialmente culpable». La tensión asfixió el aire de inmediato. La verdad golpeó a mis padres como una ola. Mi padre levantó la vista de su plato, con el tenedor congelado a mitad de camino hacia su boca. Sus ojos, afilados y calculadores, tratando de entender cómo Jason había pasado de ser intocable a ser responsable. Mi madre retiró su palma de la mía y hojeó los papeles con desesperación, su respiración acelerándose al leer por primera vez las cifras en tinta negra. Jason parecía asustado, y yo me sentí más satisfecha que nunca. Jason se apartó de la mesa bruscamente, haciendo temblar la cubertería y arrastrando la silla con fuerza contra el suelo. Jadeó, su rostro distorsionado entre sorpresa y furia, y sus manos arrugaron el papel del seguro. Se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando, mirándome con algo que parecía traición, como si yo lo hubiera herido al negarme a aceptar lo que había hecho. Como si mi audacia al obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus actos fuera el verdadero crimen. Su voz fue baja y colérica cuando habló. «Miriam, esto no tiene gracia. Dime que estás bromeando». Esperé para responder, observando cómo su rostro pasaba por la preocupación, mirando de mí a nuestros padres como si esperara que intercedieran antes de que las cosas se salieran de control. Los labios de mi madre estaban ligeramente entreabiertos, sus dedos sujetaban su blusa y su mirada se desplazaba por los documentos buscando una salida, una información salvadora. Siempre calmado, mi padre respiró hondo y apoyó las palmas sobre la mesa. Su voz, aunque firme, rozaba peligrosamente la frustración. «Miriam», murmuró, con la mirada atravesándome, «esto es demasiado. Esta retribución entre hermanos es severa, vengativa». Jason rió amargamente, pasándose los dedos por el cabello mientras se alejaba de la mesa y caminaba como una bestia enjaulada, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto es ridículo. Estás arruinando mi vida, por un auto». Me recosté en la silla, crucé los brazos sobre el pecho y respondí sin expresión, con voz calmada. «No, Jason. No voy a arruinar tu vida. Solo no voy a limpiar tu desastre esta vez». Mi madre inhaló con fuerza, llevando su mano al pecho como si la hubiera golpeado físicamente. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, como si no pudiera creer que me negara a asumir el rol que me habían asignado desde niña. La responsable. La que perdonaba. La que arreglaba todo. La que se sacrificaba para que Jason nunca tuviera que hacerlo. «Cariño, esto lo va a perseguir durante años», murmuró ella, temblando, sus dedos cerrándose alrededor de los papeles como si pudiera borrarlos. «La carga financiera de un reclamo de seguro puede arruinar el crédito, el futuro». «Mamá», interrumpí, mi voz más dura, mi tolerancia desvaneciéndose. Mis manos presionaban contra la mesa para no estallar, para que él pueda seguir navegando por la vida sin consecuencias. Para que pueda tomar lo que quiera sin preocuparse por los demás. Para que tú y papá sigan protegiéndolo de la realidad. Jason golpeó con fuerza el respaldo de su silla, sus labios apretados, su cuerpo tan tenso que parecía a punto de quebrarse en dos y me dijo muy enojado. «Estás actuando como si hubiera matado a alguien», exclamó, sus ojos ardientes, su voz temblorosa. «Me equivoqué. Robaron tu auto, lo destrozaron. Fui un imbécil. Me doy cuenta. Pero tú», sacudió los papeles en manos de mi madre, furioso. «Tú intentaste empeorarlo para mí.
Esas palabras encendieron una furia escondida que llevaba años enterrando. Me levanté lentamente, mirándolo fijamente, mi voz baja pero firme, mi ira afilada y exacta. Si no te importó cuando yo perdí lo que trabajé tanto por conseguir, ¿por qué debería importarme ahora que tú estás perdiendo algo? Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, dejándolo sin aire. Su expresión vaciló por un segundo, un destello de algo parecido al remordimiento cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente, enterrado bajo capas de privilegio, enojo, y la inquebrantable creencia de que yo era la injusta. Mi padre exhaló y se frotó las sienes, frustrado por mi negativa a ceder. Miriam, sé que estás enojada, pero esto está mal. Somos una familia. Nadie se hace daño entre nosotros. Negué con la cabeza y solté una risa amarga, con los brazos cruzados. Nadie se hace daño entre nosotros, papá. Eso es gracioso, porque ustedes dejaron que Jason me hiciera daño. Jason frunció el ceño y se agarró el cabello como si fuera a arrancárselo. Murmuró. No tengo esa cantidad de dinero. Su voz temblaba mientras comprendía. ¿Cómo esperan que pague? Por primera vez esa noche, sonreí. Pero fue una sonrisa fría, dura e implacable. Averígualo, dije, dándome la vuelta y caminando hacia la puerta, negándome a mirar atrás o mostrarle la más mínima duda. Mi madre gritó detrás de mí, suplicando que pensara bien las cosas, que fuera sensata, que no destruyera a la familia. Pero no me detuve, no me giré, no titubeé. Jason me robó. Y esta vez, tendría que devolverlo. Por primera vez, le gustara o no. Podía imaginar a Jason caminando de un lado a otro en su apartamento ridículamente caro, pasándose las manos por el cabello, llamando a nuestros padres cada hora para que arreglaran esto, como siempre habían hecho, sin considerar que tal vez esta vez era demasiado. Actualización 3. Pasaron los días. Jason no llamó, no escribió, no intentó contactarme. Sabía que mis padres tenían dinero, pero también sabía que no podían gastar $40,000 sin sacrificar algunas cosas, sin tocar sus cuentas de seguridad, sin alterar su estilo de vida cómodo. Y sé que detestan la incomodidad. Y luego pasó lo siguiente, Jason apareció en mi departamento, lo reconocí sin mirar por la mirilla. Lo confirmé por los golpes violentos en la puerta, los resoplidos impacientes al otro lado, y el tono lastimero que se colaba por la madera. Esperé para abrir. Lo dejé hervir en su propia ansiedad, dejar que la quietud lo hiciera preocuparse si lo atendería o no. Que sintiera mi rabia, y mi impotencia, como yo la sentí cuando robó mi auto y lo destrozó sin consideración. Cuando abrí la puerta, lo vi, desaliñado, con ojeras más profundas, su postura normalmente confiada ahora encorvada, sus dedos temblando a los costados como si apenas se sostuviera. Me apoyé contra el marco de la puerta, crucé los brazos, arqueé una ceja y mantuve un rostro neutral. ¿Algo anda mal, Jason? Su mandíbula se tensó ante mis palabras, sus ojos ardían con algo oscuro, aterrador, un último intento desesperado de controlar la situación. Tienes que deshacer esto, dijo con voz baja y ansiosa. No me importa lo que quieras, elimínalo. Respiré por la nariz con calma, sacudí la cabeza apenas, mi semblante firme, mi paciencia inexistente. Ya está hecho, dije con calma. Necesitarías un abogado y $30,000 para pelearlo. Y ambos sabemos que no tienes ninguno. Por un segundo fugaz, vi algo romperse en su rostro. Una pequeña grieta en su mapa de confianza de toda la vida. Un destello de pánico puro, sin filtro, que no pudo controlar. Y tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por ira, resentimiento, y su habitual actitud defensiva cuando las cosas salían mal. Soltó una carcajada amarga, se pasó las manos por el cabello antes de bajarlas a los costados. Sus hombros tensos, respiración irregular. ¿Me odias tanto?, exigió, su voz alzándose, su compostura desmoronándose. ¿De verdad crees que merezco que me destruyan la vida por un coche? Incliné la cabeza, mirándolo con una frialdad indiferente y un disfrute casi apático. Jason, destrozaste mi automóvil sin pensarlo. ¿Por qué debería preocuparme por dañar tu cuenta bancaria? Él apretó los puños, sus fosas nasales se ensancharon, tembló de rabia y gritó desesperado. Esto es injusto, Miriam. Me estás castigando por algo menor. Ok, fue un error. Y fue tonto, pero tus acciones son malvadas, premeditadas e insanas. Sentí mis labios moverse, no del todo una sonrisa, no del todo otra cosa. Solo un pequeño gesto satisfecho. El reconocimiento de la ironía del momento. Jason finalmente estaba experimentando algo que nunca había considerado. Responsabilidad. Y tendría que resolverlo.
Murmuré mientras cambiaba el peso de mi cuerpo a un pie, hablando con suavidad, casi con indiferencia. Siempre haces eso. Jason no tuvo nada que decir, por primera vez en su vida. Cuando su teléfono vibró en su bolsillo, antes de que pudiera cerrar la puerta, vi cómo su expresión cambiaba al miedo. Sus dedos intentaban sacar su móvil, sus ojos escaneaban la pantalla con incertidumbre y temor. Mientras tanto yo, apoyada con indiferencia en el marco de la puerta, observé cómo su rostro se ensombrecía, su mandíbula se tensaba y sus dedos sostenían el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué pasa, Jason? Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. Solo un suspiro agudo, irregular. Solo el sonido de su mundo derrumbándose a su alrededor. Y supe, en ese momento exacto, que por fin había recibido el mensaje que yo llevaba tanto tiempo esperando que le llegara. El mensaje de su empleador, informándole que su comportamiento imprudente había generado preocupación, explicándole que su reciente ascenso estaba siendo reevaluado, y dejándole claro que Jason estaba totalmente solo por primera vez. No esperé a que me mirara, a que mostrara comprensión total, ni a escuchar su justificación lastimera o su apelación desesperada. Cerré la puerta suavemente en su cara, con una sonrisa tranquila, segura y feliz. Esta vez mi hermano tendrá que arreglársela solo, ya que yo no pienso dar un paso atrás y mis padres tampoco tienen las posibilidades económicas para hacerlo. No espero actualizar más ya que para mí todo esto es muy satisfactorio. Gracias por sus consejos y gracias a quienes me dieron la motivación para no dejarme manipular esta vez. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita y deja tu like para más historias como esta.